Los hechiceros en Jujutsu Kaisen se dividen en grados, siendo el 4 el más débil y los especiales los más fuertes. Pero yo no estoy muy interesado en los fracasados, así que vamos a hablar de todos los hechiceros de grado especial de Jujutsu Kaisen. Pero antes, una explicación rápida. Grado especial no significa que el hechicero sea simplemente muy poderoso, sino que significa que un hechicero por sí solo es capaz de acabar con una nación entera. Entonces, hay hechiceros que tienen nivel de poder de grado especial, pero no son grado especial por la naturaleza de su técnica. Tal vez puedas ganarle a uno en combate, pero no podrías acabar con un país entero tú solo, así que no eres de grado especial. Teniendo esto en mente, ahora sí, vamos a hablar de todos los grados especiales de Jujutsu Kaisen, empezando por Sukuna. Sukuna es considerado el hechicero más poderoso de la historia. Vivió durante la era Heian, que fue la era dorada del Jujutsu, con la mayor cantidad de hechiceros poderosos. Era tan extraño y maligno que fue considerado el rey de las maldiciones, incluso siendo un hechicero y no una maldición. Pero el hecho de tener 4 brazos, 2 bocas y 4 ojos probablemente contribuyó a eso, quién sabe. De hecho, el motivo de que sea así es que, cuando aún estaba en el vientre de su madre, absorbió a su hermano gemelo, como si duplicara partes de su cuerpo. Era tan poderoso durante la era Heian que derrotó a todos los que existían. ¿Sabes la pelea final del manga, donde luchó contra todos y terminó perdiendo? Algo así pasó en la era Heian, solo que ahí sí ganó. Después de eso, Kenyaku llegó hasta él e hizo un trato con él. Iba a convertir a Sukuna en objetos malditos para evitar que muriera de viejo, y así en el futuro reencarnar en otra era, con otros hechiceros para tener un desafío otra vez. Además, en ese punto ya no tenía nada más que hacer. Todos los fuertes ya habían sido derrotados y básicamente iba a vivir hasta aburrirse. Obviamente, este tipo aceptó, y entonces fue dividido en 20 objetos malditos, que en este caso eran sus 20 dedos, porque era demasiado poderoso como para ser contenido en un solo objeto. Y bueno, ya sabes lo que pasó, con Itadori comiéndose uno de los dedos y convirtiéndose en su recipiente. Y bueno, su técnica innata se llama santuario, y su temática es como una cocina. Puede hacer varios cortes diferentes y luego lanzar una llama, y esa llama se llama horno, como si primero cortara y luego lo metiera en el horno. Sus dos habilidades principales son desmantelar y cortar. Desmantelar es un corte estándar a distancia, mientras que cortar se adapta a la resistencia y al nivel de energía maldita del objetivo, o sea que en general es más poderoso. Pero a menos que esté dentro de su expansión de dominio, Sukuna necesita tener contacto físico con el objetivo para poder usar cortar. Sin embargo, si está tocando una superficie, puede lanzar cortar en forma de telaraña, como adaptándose al entorno y cortándolo todo. Y Sukuna domina muchísimo su técnica. Es absurdo lo preciso que es. En la pelea contra Yuta, usa cortar alrededor de su propia mano para poder sostener la katana de Yuta sin herirse, creando como una barrera de cortes que lo separa de la hoja. Y bueno, en general, cortar es mucho más poderoso que desmantelar. Las debilidades son el hecho de que tiene que tocar al objetivo y que consume más energía maldita, pero el ataque más poderoso de Sukuna es su llama divina. Al entonar la palabra fuego, termina formando una flecha de fuego con un alcance enorme, incluso más poderosa, por ejemplo, que las llamas de Yogo, que es una maldición de grado especial muy poderosa y completamente enfocada en el fuego. Y hay algunas condiciones para que Sukuna pueda usar el fuego. Para empezar, esta técnica solo puede usarse después de que active desmantelar y cortar, no puede empezar directamente con ella. Además, fuga es una técnica bastante lenta y limitada, así que Sukuna hizo un voto vinculante que le impide usar fuga mientras esté luchando contra más de una persona, a menos que esté dentro de su expansión de dominio. A cambio, dentro de la expansión de dominio, fuga se vuelve mucho más poderosa, y en realidad hay una explicación bastante compleja detrás de eso. Sukuna tiene la expansión de dominio llamada Santuario del Mal, que ya voy a explicar en un momento. Gracias a ese voto vinculante, todo lo que esté siendo afectado por Santuario del Mal queda imbuido con la misma energía maldita de fuga. Eso hace que todas las partículas se conviertan en explosivos termobáricos que se dispersan por todo el dominio. Los explosivos son detonados cuando fuga es liberado, causando altas temperaturas, ondas de choque, descompresión y presurizaciones intensas y espontáneas, lo que resulta en una explosión absurdamente poderosa, básicamente lo que pasó en Shibuya. Por eso, cuando Sukuna usa fuga contra Yogo, simplemente lo quema y ya está, pero cuando lo usa contra Mahoraga dentro de su dominio, termina explotando toda Shibuya. Y bueno, sobre su expansión de dominio, su nombre es Santuario del Mal, y no tiene ninguna habilidad especial fuera de su propia técnica. Lo que hace es básicamente tener un golpe garantizado, o sea, cualquier cosa que esté dentro de la expansión, es decir, todo lo que esté dentro de su expansión de dominio queda siendo cortado constantemente por desmantelar y cortar. De hecho, es muy interesante que las expansiones de dominio normalmente solo afectan a cosas con energía maldita, lo que hace que los restringidos celestiales, que tienen 0% de energía maldita, sean completamente inmunes a estas expansiones. Pero eso no pasa con la expansión de dominio de Sukuna, ya que él tiene cortar, que se adapta a la energía maldita del objetivo. Entonces, si Toji o Maki, que son inmunes a las expansiones, entraran en el santuario, serían cortados y desintegrados
grados de inmediato. Y otra cosa muy interesante es que él es uno de los dos únicos personajes de Jujutsu Kaisen que tiene una expansión de dominio sin barrera, algo que se considera un logro tan difícil que prácticamente es un ser divino. Los beneficios de una expansión de dominio sin barrera, además de ser más refinada que las expansiones normales, lo cual es muy útil en un enfrentamiento de dominios, es que al hacer un pacto para que el objetivo pueda salir de la expansión, al no tener una barrera que lo encierre, terminas aumentando muchísimo más el alcance. Al menos eso es lo que pasa con la expansión de Sukuna. La del otro personaje del que voy a hablar más adelante no se puede analizar bien porque no hemos visto exactamente cómo funciona. Y bueno, viendo sus técnicas hasta ahora, Sukuna no parece tan impresionante. Y eso es cierto. Honestamente, Santuario del Mal es una técnica poderosa porque la usa Sukuna, que es un genio absoluto. El poder de la técnica en sí no es algo tan roto. Hay varios otros personajes en Jujutsu Kaisen que, si tuvieran el nivel de poder de Sukuna con su técnica, serían mucho más fuertes, pero simplemente no se dio. Y además de su técnica, Sukuna tiene muchas otras cosas. Puede usar la amplificación de dominio, que es cuando tomas tu dominio y lo conviertes en una especie de aura que te envuelve. Esto sirve para neutralizar algunas técnicas, como el Mugen de Gojo. De hecho, hay varios personajes como Yogo y Hanami que cuando usaban la amplificación de dominio no podían usar sus propias técnicas, pero Sukuna es tan bueno usándola que puede mantenerla activa incluso mientras usa su expansión de dominio, y también activarla y desactivarla en intervalos rápidos para poder seguir usando su técnica. También tiene la cesta de mimbre hueca, que es como un dominio simple, pero peor. Es como una versión antigua del dominio simple que todavía no había sido refinada con el tiempo. Para los que no lo sepan, el dominio simple es una técnica antídoto contra dominios. Básicamente, levantas un pequeño dominio completo dentro de una barrera alrededor tuyo, y así anulas los efectos de una expansión de dominio. También tiene energía maldita inversa. Básicamente, la energía maldita es energía negativa, y la energía maldita inversa es energía positiva. Si puedes hacer esto, puedes curarte, y Sukuna es muy bueno con la energía inversa. Puede curarse con muchísima facilidad. Otra cosa es que su estructura corporal única, con varios brazos, le ayuda muchísimo, porque al tener manos extra, puede hacer sellos de manos mientras todavía le quedan manos libres. Por ejemplo, puede activar su expansión de dominio con 2 manos mientras sigue peleando. También tiene varias habilidades que requieren encantamientos hablados, y puede usar su boca del abdomen para hacerlos mientras habla al mismo tiempo con su boca normal. Básicamente, es un cuerpo evolucionado. También tiene 2 herramientas malditas llamadas Kamutoke y Hiten. No sabemos exactamente qué hace Hiten, ya que la usó hace 1000 años en la era Heian, y lo único que llegamos a ver fue su apariencia, que parece un tipo de tridente. En cambio, Kamutoke sí la vimos en acción, ya que cuando estaba a punto de morir durante su pelea contra Sukuna, Yorozu, que tiene una técnica para crear cosas, hizo un voto vinculante para crear una réplica exacta de Kamutoke, y luego se la entregó a Sukuna como un regalo. Lo que hace esta herramienta de grado especial es descargar electricidad, nada más, pero de una forma extremadamente poderosa. Y bueno, por el hecho de que Sukuna se convirtió en un objeto maldito gracias a Kenyaku, cuando alguien lo consume, él toma el control del cuerpo de esa persona y puede usar sus técnicas. Eso fue lo que hizo durante la pelea contra Gojo, donde utilizó las técnicas de Megumi. No solo puede usar las técnicas del recipiente, sino también las suyas propias, pero en compensación, mientras esté en el cuerpo de un recipiente, termina siendo bastante más débil de lo normal. Lo digo en el sentido de fuerza, velocidad y resistencia, también porque pierde su cuerpo original súper perfeccionado, pero a cambio tiene la técnica del recipiente, así que más o menos se equilibra, sobre todo con la técnica de las 10 sombras que incluye a Majoraga, porque fue observando a Majoraga que entendió qué tenía que hacer para atravesar el Mugen de Gojo, y así desarrolló el corte que divide el mundo, que básicamente es una versión mejorada de desmantelar, pero en lugar de ser solo un corte hacia adelante que impacta en los objetivos, corta el propio mundo en un área específica, o sea, no lanza un corte que choca contra el Mugen de Gojo, sino que directamente corta a Gojo desde dentro, como si fuera un ataque especial. Este corte necesita un sello de manos, varias conjugaciones y encantamientos. Es algo bastante complejo de ejecutar, justamente porque es extremadamente poderoso. Y ya que acabo de mencionarlo, vamos a hablar de Gojo. Gojo es considerado el hechicero más poderoso de la actualidad, y también uno de los más fuertes de la historia. Nació en el clan Gojo, que es uno de los 3 grandes clanes del mundo de Jujutsu, y el objetivo por el que es tan poderoso es que, además de haber heredado el ilimitado, que es una de las técnicas del clan, también posee los 6 ojos. Es como una combinación especial que ocurre cada 500 años, y siempre que aparece un hechicero con los 6 ojos y el ilimitado, se convierte automáticamente en el más fuerte de su era. Son absurdamente poderosos. Pero, ¿por qué exactamente? Pues vamos a verlo. El ilimitado es una técnica que le da al usuario control absoluto sobre el espacio, manipulando la energía maldita a nivel atómico. A partir de esa manipulación, surgen 3 técnicas principales. La primera es el infinito, también conocido como Mugen. Mugen es la barrera que impide que cualquier cosa toque a Gojo, pero es más complejo que eso. No es simplemente una barrera que detiene todo. Básicamente, cuando algo intenta
golpear al usuario, la persona u objeto termina alcanzando la infinidad que existe entre ella y el usuario. Es medio difícil de entender, pero vamos a explicarlo. Gojo hace una comparación con la paradoja de Aquiles y la tortuga. Básicamente, Aquiles es mucho más rápido que la tortuga, digamos unas 10 veces más rápido, pero la tortuga empieza con una ventaja de 100 metros. Después de que Aquiles corre esos 100 metros, la tortuga habría avanzado una décima parte de esa distancia, o sea 10 metros. Luego, cuando Aquiles recorre esos 10 metros, la tortuga avanza 1 metro, y eso se repite infinitamente, haciendo que Aquiles nunca logre alcanzar a la tortuga. De la misma forma, el número 1 nunca puede alcanzar al número 2 debido a la cantidad infinita de fracciones que los separan, y por eso nunca pueden alcanzar a Gojo, gracias a la infinidad que existe entre ellos. Al principio, Gojo tenía que activar manualmente el Mugen, y mantenerlo activo en ese periodo lo cansaba demasiado, pero después de que Toji prácticamente lo destrozó, programó el Mugen para que esté activo constantemente, protegiéndolo automáticamente, diferenciando lo que se acerca por la cantidad de energía maldita, masa, velocidad y forma. Esto normalmente agotaría muchísimo su cerebro, pero gracias al uso eficiente y constante de la energía maldita inversa, puede mantener su mente estable. Aún así, existen algunas formas de atravesar el Mugen. La primera es mediante una expansión de dominio, que tiene impacto garantizado. La segunda es usando amplificación de dominio, que fue lo que usaron Yogo, Hanami y Sukuna. Y la tercera es utilizando algo con la capacidad de anular técnicas, como la extinción de técnica del ángel, la cuerda negra o la alabarda celestial invertida, o hacer algo que Mugen no identifique como una amenaza, como envenenar a Gojo. La siguiente habilidad de la técnica del ilimitado es el azul. Básicamente es la versión reforzada del ilimitado neutral, un subproducto que se genera cuando el usuario amplifica el ilimitado con energía maldita negativa, que es la energía maldita estándar. Esto termina creando un vacío, y a través de ese vacío, el mundo se ve forzado a corregirse y llenar ese espacio negativo, haciendo que toda la materia dentro del alcance sea atraída. En otras palabras, lo que hace azul es atraer las cosas. Es una habilidad que puede cargarse para volverse más fuerte. En lugar de solo atraer ligeramente en una dirección, el usuario puede crear un centro de gravedad que atrae toda la materia, aplastándolo todo como si fuera un agujero negro. También puede mover el punto de gravedad como quiera, aumentando su capacidad destructiva. Además, Gojo puede usar azul para potenciar sus ataques, como hizo en la pelea contra Sukuna, reforzando sus golpes. Pasando a la tercera habilidad de la técnica del ilimitado, tenemos la inversión de azul, que es el rojo. Si azul viene de la energía negativa aplicada al ilimitado, el rojo, que es lo opuesto, viene de la energía positiva. Gojo solo pudo usar rojo contra Toji después de esa especie de ascensión que tuvo, cuando desbloqueó la energía maldita inversa, lo que le permitió curarse. Básicamente, es lo opuesto que el azul. Activa una divergencia de la habilidad, creando una fuerza de repulsión extremadamente poderosa, lanzando a los objetivos lejos. Rojo, al estar hecho de energía positiva, cuesta al menos el doble de energía maldita que el azul. Y cuando logras dominar estas dos técnicas, hay una técnica final, fuera de las técnicas estándar. Es un secreto incluso dentro del propio clan Gojo, que es el vacío púrpura. Básicamente consiste en hacer colisionar el lapso y la reversión del ilimitado, azul y rojo, atracción y repulsión, positivo y negativo, una fuerza que se está atrayendo con otra que está repeliendo. El resultado es la creación de una masa imaginaria cuyo único efecto es la destrucción absoluta, un ataque que causa un daño simplemente absurdo, siendo el segundo ataque más potente que hemos visto hasta ahora en Jujutsu Kaisen. Y el ilimitado también tiene otras habilidades que no son exactamente comunes y que no encajan directamente en estas tres principales. Entre ellas, Gojo puede teletransportarse, básicamente comprime el espacio entre él y el lugar al que quiere ir. También puede teletransportar a otras personas con él, como hizo con Yuji, y también puede teletransportar otras personas sin necesidad de estar él, como hizo con Inumaki y Panda. Para hacer eso es más complicado, tiene que preparar todo un proceso, hacer una especie de configuración en el suelo. Tal vez podría perfeccionar esto hasta el punto de mirar a alguien y teletransportarlo automáticamente a donde sea que quiera, pero esto no lo sabemos. Y ahora vamos a su expansión de dominio, que es el vacío ilimitado. A diferencia del dominio de Sukuna, esta es una expansión con barrera, pero aún así es extremadamente poderosa. Es literalmente la expansión más fuerte del universo de Jujutsu Kaisen, la que tiene la mayor probabilidad de victoria garantizada cuando impacta contra el enemigo. Esta expansión crea un espacio metafísico que hace que las víctimas reciban todo tipo de información y estímulos de forma infinita. Es tanta información que la persona queda completamente incapaz de actuar, ni siquiera Sukuna pudo soportarlo. Ahí se ve cómo quedó después de medio segundo dentro de la expansión de dominio. Maldiciones de grado especial muy poderosas como Yogo, Majito y otros quedaron aturdidos durante más de 3 minutos por recibir la expansión de dominio de Gojo durante tan solo 0.2 segundos. Imagina si recibes la expansión normal y te quedas ahí dentro durante, no sé, 2 minutos. Y todo dentro de la expansión de dominio será un objetivo, con la excepción de aquello que Satoru esté tocando. De hecho, en
términos de fuerza pura, el dominio de Gojo es igual al de Sukuna. Solo perdió en los enfrentamientos porque el dominio de Sukuna es abierto, lo que le permitió destruir la barrera del vacío ilimitado. Incluso, el hecho de que puede usar este dominio por 0.2 segundos ya es una hazaña enorme que demuestra lo preciso que es su control, y en gran parte eso se debe a los 6 ojos. Los 6 ojos son una de las técnicas heredadas del clan Gojo. Lo que hacen es otorgarle al portador un control y una percepción absurdos de la energía maldita, literalmente a nivel atómico. Funcionan como una especie de visión infrarroja de alta definición que le permite ver el entorno a través del flujo de la energía maldita. Puede ver la técnica maldita de un hechicero y deducir su naturaleza, manipular la energía maldita con precisión extrema y con una eficacia altísima. Por eso los 6 ojos son esenciales para usar el ilimitado al 100%, porque consume muchísima energía. Los 6 ojos mejoran tanto el control de la energía maldita del usuario que Yuta, que tiene mucha más energía maldita que el propio Gojo, comentó que si pelearan, su energía se agotaría y la de Gojo no, simplemente porque Gojo tiene un control tan preciso que no desperdiciaría nada, y el único punto débil de sus ojos es que son una habilidad pasiva, no se pueden desactivar, y aunque no consuman energía maldita, siempre están activos, y al manejar tanta información tan precisa, terminan cansando los ojos de Gojo, algo parecido al Sharingan. Por eso siempre lleva una venda en los ojos, para no cansarse de forma innecesaria, y se la quita cuando va a pelear para aprovecharlos al máximo. Gojo también tiene energía maldita inversa, como ya mencioné, y también puede crear cortinas, que son esas barreras. Sabe usar su dominio simple, aunque casi no lo utiliza por culpa del Mugen, y también conoce algo llamado emoción de la pétala caída. Es un arte secreta de dominio que normalmente se transmite dentro de los 3 grandes clanes. Consiste en envolver al usuario con energía maldita que contraataca el golpe garantizado de un dominio en el momento en que hace contacto. Lo aprendió cuando era un niño, pero solo lo utilizó durante la pelea contra Sukuna. Es básicamente una evolución del dominio simple, ya que como el santuario malévolo de Sukuna era demasiado poderoso, no logró anular completamente el golpe garantizado y solo redujo el daño. Y bueno, con esto ya cubrimos a los 2 hechiceros de grado especial más poderosos de Jujutsu Kaisen. Son personajes tan superiores al resto que ni siquiera se pueden comparar. Y antes de continuar, quiero comentar rapidísimo sobre Itadori de Jujutsu Kaisen Módulo. Para los que no están al tanto, esta es una continuación que se desarrolla 68 años después del final original de Jujutsu Kaisen, y en esta historia, Itadori está bastante fuerte. En pantalla aparece el resultado de un solo desmantelar suyo. Además, hizo one shot a Mahito antes incluso de que pudiera abrir su expansión de dominio. En fin, está muy fuerte. Por eso mucha gente dice que está al nivel de Gojo y Sukuna. La cosa es que aún así no es de grado especial, simplemente es muy poderoso. Así que voy a dejar de hablar de él para hacerlo en otro video, que sería algo como hechiceros que deberían ser de grado especial, pero no lo son, o hechiceros con nivel de grado especial, no sé, algo por el estilo. Dejen en los comentarios sus sugerencias de personajes. Pasando al siguiente, tenemos a Yuta. No es tan poderoso como Gojo y Sukuna, como ya dije, pero es muy fuerte. De hecho, nadie es tan poderoso como Gojo y Sukuna. Yuta empezó su vida siendo un humano maldito. No era un hechicero desde el principio, pero en realidad no era él quien estaba maldito, sino su amiga, Rika. En Jujutsu Kaisen, excepto quienes tienen restricción celestial con 0% de energía, como Maki o Toji, todo el mundo tiene energía maldita, incluso los humanos normales, pero tienen una cantidad tan baja que es irrelevante. El caso es que Yuta, aún sin ser hechicero en ese momento, tenía una cantidad absurda de energía maldita. Para ser más específicos, tiene la segunda mayor reserva de energía maldita en Jujutsu, solo por detrás de Sukuna. E incluso tenemos una teoría del por qué. Yuta está confirmado como descendiente de Sugawara no Michizane, que es uno de los 3 grandes espíritus vengativos de Japón. De hecho, también es un ancestro de Gojo, pero además de eso, durante su pelea contra Takako Uro, ella lo acusa de tener sangre Fujiwara. El problema es que los Fujiwara son rivales de los Sugawara, así que tal vez Yuta tenga una especie de linaje tipo Romeo y Julieta. Entonces, si realmente desciende de 2 de los grandes espíritus vengativos, tiene sentido que tenga tanta energía maldita y tanto talento. Y sí, gente, Yuta es extremadamente talentoso, y no es solo por el hecho de tener a Rika, que es muy poderosa. En pocos meses como hechicero, ya aprendió a usar la energía maldita inversa, algo que a Gojo le tomó 16 años y tuvo que estar al borde de la muerte para lograrlo. Y eso es algo que el 99% de los hechiceros ni siquiera sabe hacer. Y no solo eso, sino que también sabe usar energía maldita inversa para curar a los demás, algo que básicamente solo puede hacer él, Sukuna y Shoko. Ni siquiera Gojo puede hacer eso. Y recordemos que Yuta solo lleva 3 años siendo un hechicero. La energía maldita inversa de Yuta también es muy potente. Uraume, por ejemplo, no podía eliminar el veneno de la sangre de Choso usando energía maldita inversa, mientras que Yuta demostró que sí podía hacerlo, ofreciendo curar a Naoya después de su pelea contra Choso. O sea, hizo algo que Uraume no puede hacer, y además en otra persona, que es todavía más difícil. Y Uraume es prácticamente la mano derecha
de Sukuna. Y bueno, nunca hemos visto a Yuta usando un dominio simple, pero con seguridad también sabe hacerlo. Pero ahora vamos a hablar de Rika. Al inicio, Rika era un espíritu maldito que lo seguía y no estaba completamente bajo su control, pero en Jujutsu Kaisen 0, Yuta la liberó, y a partir de ahí, la Rika que se quedó con él es bastante más débil y es un Shikigami. Y sí, gente, es más débil, no hay discusión. La Rika original podía permanecer manifestada todo el día y copiar técnicas con solo mirarlas, mientras que la actual está limitada a 5 minutos y necesita consumir una parte del cuerpo de la persona para poder copiar su técnica, pero aún así es muy fuerte, resistente y rápida en general. Itadori, que es conocido por ser físicamente muy fuerte, no podía mover ni un músculo mientras Rika lo estaba sujetando, y puede manifestarse de dos formas. La primera es de forma incompleta, puede invocar un brazo o la mitad de ella para hacer cosas puntuales, pero ahí es mucho más débil que en su estado normal. De hecho, esa fue la versión más débil que estaba sujetando a Itadori. Y luego está la manifestación completa, que es cuando se conecta con ella a través de su anillo. Esta manifestación dura como máximo 5 minutos al día y tiene varias funciones. La primera es que sirve como inventario para varios instrumentos que Yuta guarda dentro de ella. La segunda es que Yuta puede usar la reserva de energía maldita de Rika para recargar su propia energía, la cual es mencionada varias veces como infinita. No sabemos si es literalmente infinita o si es tan grande que es prácticamente imposible que se agote. También puede disparar un rayo recto de energía maldita extremadamente poderoso. Incluso puede hacerlo sin que Yuta esté junto a ella, aunque en ese caso es mucho más débil que cuando él la acompaña. Y lo más importante es que Rika permite que la técnica innata de Yuta funcione. La técnica de Yuta es la copia. Puede copiar las técnicas innatas de personas cuyas partes del cuerpo hayan sido consumidas por Rika, y no tiene que ser en el momento. Si ella consumió esa parte hace un año, igual puede usar esa técnica. Ahora vamos con las técnicas que ha copiado. Copió la voz maldita de Inumaki, y de hecho, como tiene mucha energía maldita, la usa incluso mejor que el propio Inumaki. Copió la técnica de Shikigami de Dhruv Lagdawala. Copió la manipulación del cielo de Uro, incluyendo el rompehielos delgado. Copió la extinción de técnica del ángel, e incluso usó su técnica máxima, que es la escalera de Jacob. Copió el bastón de guerra de G de Charles. Copió el santuario de Sukuna y copió la técnica de trasplante cerebral de Kenyaku. Con eso cambió de cuerpo con Gojo, que había muerto contra Sukuna, y así tuvo acceso a las técnicas de Gojo, en ese caso el ilimitado, los 6 ojos, rojo, azul y el vacío púrpura. Y no olvidemos el vacío ilimitado, que es la expansión de dominio. Pero como Yuta solo puede mantener las técnicas copiadas durante 5 minutos al día, no podía permanecer mucho tiempo en el cuerpo de Gojo. Cuando pasaran esos 5 minutos, perdería la habilidad de cambio de cuerpo de Kenyaku y moriría en el cuerpo de Gojo, así que tuvo que regresar a su propio cuerpo. Yuta tiene una propia expansión de dominio, que se llama amor mutuo auténtico. Dentro de ella hay un montón de katanas, y cada katana representa una técnica que él ya copió. Puede imbuir una de esas técnicas como golpe garantizado del dominio. La única vez que vemos esta expansión en acción fue contra Sukuna, y en ese caso imbuyó el golpe garantizado con la técnica del ángel, lo que obligó a Sukuna a usar la cesta de mimbre hueca, porque si no, iba a ser expulsado de su recipiente. Pasando al siguiente, vamos a hablar del primer gran oponente que Yuta derrotó, que fue Geto, y también fue el único y mejor amigo de Gojo. La técnica de Geto es muy simple, pero extremadamente poderosa. Se trata de la manipulación de maldiciones. Le permite capturar y controlar cualquier maldición que haya derrotado, y si está 2 grados por encima de la maldición, ni siquiera necesita derrotarla, simplemente la captura y ya. Entonces, considerando que es de grado especial, solo necesita derrotar maldiciones de grado 1 y especial. Y para mí, esto es muy raro, que una técnica funcione basada en el grado de la persona. O sea, ¿cómo sabe la técnica el grado de las maldiciones y el suyo? ¿Cómo es que las reglas de la sociedad de Jujutsu se aplican así? ¿Sabes a qué me refiero? Para mí, tendría mucho más sentido si fuera una cuestión de fuerza. Si él es mucho más poderoso que la maldición, entonces podría capturarla instantáneamente. Por ejemplo, pongamos que Sukuna tomara el cuerpo de Geto y usara su técnica, como hace con Megumi. Incluso si se enfrentara a una maldición de grado especial como Mahito, él es mucho más fuerte que Mahito, así que no necesitaría derrotarlo. Pero no es así. Como ambos son de grado especial, tendría que derrotar a Mahito, lo cual para mí no tiene mucho sentido. ¿Cómo lo sabe la técnica? Bueno, de cualquier forma, no hay un límite para la cantidad de espíritus que Geto puede capturar. Durante el desfile nocturno de los 100 demonios, él dijo que tenía 6462, y no parecía estar mintiendo. 2000 fueron liberados en Kyoto y Shinjuku, y 4000 fueron usados en su pelea contra Yuta, más específicamente en el Uzumaki. Hablando de eso, Uzumaki es la técnica máxima de la manipulación de maldiciones. Básicamente, toma varias maldiciones y las fusiona en un solo ataque. Kenyaku comentó que al principio parecía una habilidad muy mala, porque desperdiciaba maldiciones, pero Uzumaki se vuelve mucho más poderoso cuando usas espíritus fuertes. Vale mucho más un espíritu de grado especial que 2000 de grado 2 o 1. Y hay otra cosa de la manipulación de maldiciones que no sabemos si el propio Geto conocía, ya
ya que solo Kenyaku lo utilizó, que es el hecho de que cuando capturas a una maldición de grado especial, puedes utilizar su técnica una sola vez. Eso fue lo que hizo Kenyaku cuando utilizó la transfiguración inactiva de Mahito, y Geto también es capaz de usar la técnica de barrera llamada cortina. Y algo bastante curioso es que mucha gente dice que Geto es débil porque no tiene expansión de dominio ni energía maldita inversa, pero tienen que entender algo: Jujutsu Kaisen 0 es básicamente el inicio de Jujutsu Kaisen. De hecho, Yuta iba a ser el protagonista antes que Itadori. En esa época, Gege todavía no tenía todo definido. Parece una excusa barata, pero literalmente es así. No existía la expansión de dominio cuando salió Jujutsu Kaisen 0. Si Geto apareciera como un personaje dentro del Jujutsu Kaisen actual, sería mucho más poderoso. Tendría una expansión de dominio, tendría energía maldita inversa, tendría todo lo normal, como los otros grados especiales. Y aún así, aunque objetivamente sea más débil que los otros grados especiales, su técnica cumple perfectamente con los requisitos, porque si libera 10.000 maldiciones en cualquier país, todo sería destruido. La gente normal ni siquiera puede ver maldiciones. Y ya que acabo de hablar de Geto, vamos a hablar de quien tomó su cuerpo, que es Kenyaku. A diferencia de los otros de la lista, Kenyaku no está confirmado como grado especial, pero como tomó el cuerpo de Geto, ahora voy a explicar cómo funciona su técnica. Pero al estar en el cuerpo de un grado especial, obviamente entra en esta categoría. No lo estoy poniendo aquí porque sea muy poderoso, porque si no habría muchos otros personajes, sino porque literalmente está en el cuerpo de alguien que era grado especial y usa sus habilidades. Kenyaku es básicamente el gran villano de Jujutsu Kaisen, pero definitivamente es el más influyente. Para empezar, es un tipo extremadamente inteligente y manipulador, ese que está en las sombras cambiando la sociedad sin que nadie se dé cuenta, y lleva haciendo esto durante muchísimo tiempo, al menos unos 1000 años, ya que estaba vivo en la era Heian, pero a diferencia de Sukuna, no estuvo vivo en el pasado, se convirtió en objeto maldito y luego reencarnó. Él literalmente vivió todo ese tiempo, y eso es posible gracias a su técnica de trasplante de cerebro. Le permite cambiar de cuerpo con otra persona incluso si está muerta, y después del trasplante, la técnica deja una cicatriz cosida que no se puede curar. Eso forma parte de un voto vinculante, y cuando está dentro del cuerpo de alguien, obtiene acceso a sus memorias, su técnica innata e incluso acceso a su energía maldita. Es tan real que ni siquiera los 6 ojos pudieron reconocer al impostor, porque literalmente es la energía maldita del huésped. Además, incluso si cambia a otro cuerpo, sigue pudiendo usar las técnicas de cuerpos anteriores, pero hay un límite de cuántas técnicas puede almacenar su cerebro antes de sobrecargarse. No sabemos exactamente cuál es el límite, pero probablemente sean 2. Esto porque solo hemos visto usando la manipulación de maldiciones de Geto, que es su cuerpo actual, y la técnica de la madre de Itadori, que era su cuerpo anterior. No vimos ninguna del pasado, como la manipulación de sangre de Noritoshi Kamo. No sabemos literalmente todos los cuerpos que habitó, pero conocemos varios. Puede que sean todos, o puede de que no. En fin, hace 400 años estaba en el cuerpo de una persona desconocida, y fue en ese momento cuando empezó a hacer votos vinculantes para poder revivir a los hechiceros en el futuro. Es el cuerpo que vemos hablando con Kashimo, por ejemplo. Luego pasó al cuerpo de Noritoshi Kamo, que era el líder del clan Kamo, y mientras estuvo en ese cuerpo, hizo un montón de experimentos raros y horribles con las personas, incluyendo la fusión de humanos y maldiciones, lo que dio origen a las pinturas de la muerte, como Choso, Eso y Kechisu, y fue justamente por lo que hizo en ese cuerpo que fue considerado la oveja negra del clan Kamo, aunque en realidad el tipo ni siquiera era malo, simplemente era Kenyaku controlando su cuerpo. Después, en algún momento, entró en el cuerpo de Kaori Itadori, la madre de Yuji, y en ese cuerpo tuvo un hijo con el padre de Itadori, creando así al mismísimo Itadori. De hecho, el padre de Itadori sabía que ella no era exactamente la Kaori que conocía, porque había muerto y de repente volvió como si nada. El abuelo de Itadori incluso intentó advertirle varias veces, bastante creepy la verdad, pero el tipo no le hizo caso. Y la razón por la que hizo eso, de tener a su hijo Yuji, fue para crear un recipiente para Sukuna durante el juego del sacrificio. Por eso Itadori puede soportar a Sukuna tan bien. Después de eso, pasó al cuerpo de Geto. Y bueno, usa la manipulación de maldiciones incluso mejor que el propio Geto. Parece entender más la técnica. Vemos eso en su pelea contra Yuki, donde hace mini Uzumaki. Además, también usó la técnica de antigravedad de la madre de Itadori. Pero algo interesante es que Kenyaku sabe usar la técnica inversa. Así como Gojo tiene azul para atraer, pero usa energía maldita inversa para convertirlo en rojo y repeler. Kenyaku también puede usar la reversión para generar gravedad. Entonces, en lugar de anular la gravedad, puede aumentarla. Y fue justamente con esa técnica que logró sobrevivir al agujero negro de Yuki. También tiene su propia expansión de dominio, que es la expansión uterina. No se muestra exactamente qué hace, pero es una expansión de dominio sin barrera, al igual que la de Sukuna. Su golpe garantizado hirió gravemente a Yuki, que también es una hechicera de grado especial y es de la que vamos a hablar justo ahora. Yuki tenía una mentalidad parecida a la de Geto. De hecho, fue ella quien hizo que Geto desarrollara ese objetivo de eliminar las maldiciones del mundo. La diferencia es que ella no es tan radical como él y no quiere eliminar a todos los humanos. Busca una solución más razonable y su
técnica es la ira estelar. Le permite a Yuki añadir masa virtual tanto a su propio cuerpo como a un Shikigami Garuda. Le permite a Yuki añadir masa virtual tanto a su cuerpo como a su Shikigami Garuda, que viene junto con la técnica, pero como esa masa es virtual, una masa imaginaria, no altera su peso real ni su durabilidad. No se vuelve más pesada ni más lenta, ni nada por el estilo, pero la fuerza física de sus ataques se suma con la cantidad de masa que añade, así que no tiene ningún tipo de efecto negativo. Y aunque el Shikigami puede luchar de forma independiente, normalmente ella lo usa como si fuera una herramienta maldita. En la pelea contra Kenjaku, él invoca una maldición de grado especial que, con solo verla, ya se nota que es bastante fuerte. Bueno, esa maldición fue evaporada con un solo ataque, y ni siquiera fue un ataque especial. Ella simplemente añadió muchísima masa a Garuda, lo enrolló en una bola y lo pateó. Tiene los ataques más fuertes de Jujutsu Kaisen, ataques básicos como golpes y patadas que son absurdamente poderosos. Esto es porque añade muchísima masa tanto a ella como a su Shikigami. Es tanta masa que, cuando se dio cuenta de que no iba a vencer a Kenjaku y que iba a morir, añadió tanta masa a sí misma que se convirtió en un agujero negro. El propio Kenjaku dice que si no fuera porque ella se estaba conteniendo con su propia fuerza de voluntad y por las barreras de Tengen, ese ataque habría destruido al mundo. Es el único personaje de Jujutsu que tiene un potencial de nivel planetario. Ningún otro podría destruir la Tierra. Kenjaku solo logró sobrevivir gracias a la técnica de antigravedad de la madre de Itadori, que era literalmente el counter perfecto contra el agujero negro. Bastante conveniente. Ella también tiene una expansión de dominio que puede imbuirse con su técnica innata, pero no sabemos qué hace porque nunca la usó. Probablemente porque sabía que no iba a poder ganar en una batalla de dominios contra Kenjaku, ya que el suyo es más refinado al no tener una barrera. Y también sabe usar el dominio simple y energía maldita inversa. Aunque no la vimos usar la técnica de reversión para curarse, teóricamente, como su técnica consiste en añadir masa, usando energía maldita inversa, podría quitar masa, aunque no está muy claro cómo eso sería útil.